Bueno, hola a toda la iglesia en casa, estamos muy contentos nuevamente de estar aquí con ustedes y estamos emitiendo nuevamente desde Villa de Leyva. Y ustedes en sus casas, hemos vuelto al servicio virtual, así que ustedes están allí en su casita. No olviden practicar los pasos de la cultura en casa, así que ya ustedes los conocen. Y por ahora lo que necesito es que ustedes se sienten y estén muy conectados con la palabra, que tengan un sitio donde van a escribir las notas y también su Biblia ahí al lado, un esfero para subrayar. Y obviamente queremos que la palabra sea poderosa para nuestras vidas, que seamos edificados, bendecidos, transformados. Es por ella que vamos a tener este cambio tan importante durante este año. Así que vamos a comenzar orando. Amén. Señor, gracias. Queremos agradecerte por este día, por este tiempo. Yo oro por cada persona que está allí en sus casas, en distinto lugar. Te doy gracias por ellos. Yo te pido que el día de hoy sean ellos recibiendo esta revelación, que ellos reciban de tu palabra, que sean impactados, tocados, bendecidos, que tu palabra llegue a ser el cimiento y el fundamento para todas las decisiones de su vida, para que así podamos tener el producto de lo que tú has dicho. Lo que tú hablas es un hecho y sabemos que esto que viene va a impactar nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos esto y decimos todos creyendo. Amén. Bueno, gloria a Dios. Estamos un poquito diferente, no tenemos la misma calidad y las mismas cosas que hacemos normalmente, pero no importa, lo importante es que estamos unidos a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y en Casa Radio, así que no olvides compartir. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de una prédica que se llama ¿Debemos mirar o actuar? Entonces pregúntale que está ahí al lado, ¿debemos mirar o actuar? ¿Tú qué crees? Y hemos venido hablando un poquito esta semana, algunas palabras, y hicimos referencia a la autoridad que nosotros tenemos. Y quiero hablar un poco en relación a esto, porque saben que este año comenzó un poco raro, un poco diferente, con muchas cosas que nuevamente han venido a suceder. Este fin de semana es una semana donde por lo menos en Bogotá todas las personas están en sus casas, no pueden salir, así que recordamos como en abril que inició todo esto, el primer simulacro que nos dijeron que vendría y luego terminó en 7 meses, pero bueno, esto no va a suceder así nuevamente. Sin embargo, estamos nuevamente en nuestras casas y están sucediendo cosas, hay noticias, hay muchas reportes de pronto equivocados, reportes que son negativos hacia nuestras vidas. Y por eso yo quiero que tú estés muy conectado el día de hoy, que sepas lo que dice la palabra de Dios para que camines específicamente en eso. Y estuvimos hablando el otro día de Efesios capítulo 1, versos 17 al 23. Y quiero pararme específicamente en Efesios 1, 20, que dice así, dice, la cual operó en Cristo. Esto está enlazado al verso 19, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Está hablando del poder de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y el verso 20, entonces estamos hablando de ¿qué? Del poder, la supereminente grandeza de su poder. Y dice, la cual operó en Cristo, resucitándole y sentándole a la diestra del Padre, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Sabes qué? Lo que nosotros hacemos funciona para este tiempo y funciona para los tiempos venideros. Así que tienes que saber que tienes una autoridad. Esta supereminente grandeza te pertenece. ¿Debemos mirar o debemos actuar? Y quiero que te conectes con lo que está diciendo este verso, porque esto nos va a ayudar muchísimo a saber cómo vamos a actuar en estos tiempos, en este año, porque es un año poderoso, es el año del renuevo, es el año donde dice que Dios derramará agua sobre el sequedal, ¿cierto? Pero listo, chévere, eso suena bonito, pero van a venir circunstancias. Dios lo dijo, este año iba a comenzar atípico, no iba a comenzar muy chévere y bueno, de hecho no sabía específicamente que íbamos a comenzar específicamente con cuarentena y bueno, con todos los protocolos de bioseguridad, pero nuevamente comenzaron. Y ahí es donde tú tienes que entender esta palabra, Efesios 1:20, dice, la cual
operó en Cristo, resucitándole y sentándole a su diestra, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces yo soy su cuerpo. Jesús es la cabeza. Entonces yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Si Él resucitó, yo resucité. Y esto es importante tenerlo en cuenta, que Él te está entregando una autoridad, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo resucitó y te dio esa autoridad a ti como creyente. Tú ahora la tienes. Entonces, dile a tu vecino, yo tengo la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? Yo la tengo, muy bien, tú tienes la autoridad. Y ahí saltamos, ¿recuerdas? A Efesios capítulo 2, verso 6, que dice, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde estás sentado tú? En lugares celestiales a la diestra del Padre. Di conmigo, yo estoy sentado. Y piensa lo que estás diciendo. Yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo. ¿Para qué estás sentado ahí? Piensa un poco. ¿Para qué? Para ejercer la autoridad. Di conmigo, yo tengo autoridad. Yo tengo autoridad. Una autoridad legítima. Una autoridad sobre todo principado y poder y autoridad y señorío y sobre todo nombre. Y acuérdate Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades y contra gobernadores y contra huestes. Esos 4 grupos de enemigos que están en nuestra contra. Pero escucha, la gente a veces toma este texto independiente, entonces dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino nuestra lucha es, tenemos que estar luchando, tenemos que yo no sé qué, a ver si logramos vencerlos. No, el Efesios capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 te están colocando un cimiento para poder saber que tienes esa autoridad delegada, que tú tienes para poder ejercer ese dominio sobre el enemigo. Ahora sí hay una lucha. No es contra seres humanos, es una lucha contra seres espirituales. Y sobre esa lucha, entonces, actúas específicamente allí. Ahora, quiero contarte una historia que para mí es gloriosa y me sirvió mucho. Dice que Kenneth Hagin estaba en 1952, en una de las veces que Jesús vino a su vida, y dice que se le apareció allí y comenzó a hablar por más de 1 hora y media y estaba hablando con él. Y él dijo que mientras estaban hablando entró decía que era como un demonio y comenzó a brincar alrededor de ellos. Y Jesús estaba a un lado, entonces piensa que acá está Jesús y acá está Kenneth. Y Jesús está hablándole y el demonio comienza a brincar, dice que era como un mono pequeño brincando por todo lado ahí alrededor de ellos. Y dice que hacía un chillido espantoso. Y Kenneth decía que miraba a Jesús y miraba al mono y decía, ¿qué le pasa a Jesús? ¿Por qué no hace nada? Y entonces seguía el mono y Jesús era como dice Juan, como que mientras estaba hablando, yo no sé qué, tal cosa, y cuando el mono se caballaba decía, y así vas a poder hacer grandes milagros. ¿Cómo? Decía, mira, es de... Otra vez comenzaba a chillar ese demonio allá y no los dejaba y brincaba por un lado y otro, y otra vez volvía a quedarse callado. Y lo lograrás, Kenneth. Así serás relevante en este mundo. Yo, pero ¿qué pasa? No escuché nada. Algo así, bueno, estoy inventando un poco de eso, pero el tema es que él dice que no podía escuchar. Y entonces dice que de un momento a otro se llenó de rabia y entonces dice, en el nombre de Jesús yo te reprendo, tú te callas, demonio, y te tienes que ir de acá en el nombre de Jesús. Y dice que el demonio cayó su boca y salió corriendo de allí. Ahora escucha lo que le dijo Jesús. Jesús volteó y miró a Kenneth y dijo, pensé que nunca ibas a hacer eso. Y Kenneth lo miró y dijo, ¿y por qué no lo hiciste tú? Y él dijo, nunca en el Nuevo Testamento se dice que la iglesia debe orar o pedir para que Dios haga algo en contra del diablo.
Escucha eso porque suena como raro. Jesús dijo, nunca en el Nuevo Testamento se habla aunque sea una sola vez, de que la iglesia deba orar a Jesús o al Padre para que haga algo en contra del diablo. No aparece. ¿Y quién dijo? Dijo, no puede ser, pero eso nunca lo había escuchado. Y él dice, yo he leído más de 150 veces el Nuevo Testamento. Y dice que comenzó a mirar allí y efectivamente no había ni una sola cita. Y Jesús dijo, te voy a comprobar qué es lo que debes hacer. Y yo quiero que tú y yo entendamos específicamente eso, qué es lo que Dios quiere que hagamos por esta época. Entonces tal vez hayan personas que tengan síntomas en este momento. Ahora, ¿cuántos saben que toda gripa, inmediatamente uno está pensando en que tiene COVID, ¿cierto? Entonces, no puede ser. Padre amado, ayúdame, me está dando algo, eso debe ser COVID y yo no sé qué, y entonces el susto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque yo te digo una cosa, puede ser COVID, pero puede ser una gripa, o puede ser migraña, o puede ser, cualquier enfermedad que exista de alguna manera. Pero, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Entonces, Marcos capítulo 16, versos, 15 al 18, pero voy a leer específicamente el verso 17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y los sanarán. Así que, ¿qué es lo que está diciendo este texto? Está diciendo que estas señales fueron dadas para cada uno de nosotros. Mateo capítulo 28, verso 18 dice, toda potestad me es dada en los cielos. Es decir, Jesús está diciendo, toda autoridad me fue dada a mí. Efesios capítulo 1, versos 17 al 23. Y específicamente el verso 20 dice que la supereminente grandeza de tu poder fue entregada a ti. Pero ahora Mateo 28 dice que Jesús dice, toda la autoridad me fue dada a mí y yo se la doy a quien quiere. A quien quiere se le da la autoridad. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús quiso darle la autoridad específicamente a su iglesia. Entonces tú puedes decir, yo tengo la autoridad de Cristo. Repítelo conmigo. Yo tengo la autoridad de Cristo. Diga, yo tengo autoridad. Ahora, esa autoridad, recuerda que está hablando de un poder delegado. La autoridad conlleva un poder, no es nuestra fuerza, es el poder de Dios. Y este poder es el que nos va a dar toda la diferencia, todo lo que nosotros necesitamos para este año y para todas las cosas en tu vida. Entonces, en tu vida vas a adquirir cosas desde el cielo, específicamente por la autoridad que te ha sido delegada. La Biblia en ninguna parte dice que Dios colocará manos sobre los enfermos. Entonces, ¿quién es el que tiene que poner manos sobre los enfermos para sanar? Nosotros, ¿cierto? Yo pongo manos para sanar. Ahora, sanamos por el poder de Dios. Entonces, ¿hay alguna persona que está enferma? Dice, impóngale manos. Entonces, en casa, allí desde donde me estás viendo, tal vez alguna persona pueda tener algún síntoma, sentirse mal, o hay algún problema económico, porque tenemos autoridad para echar fuera demonios. Pero escucha, no digas, Padre, yo te pido que por favor seas tú echando fuera los demonios, porque es una oración que está errada. No es, doctrinalmente no está correcta. Quien debe hacerlo eres tú específicamente. Tú estás llamado para echar fuera demonios. Entonces, quiero que vayamos ahora a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer Colosenses 1:13. A ver, se me corrió esto otra vez. Colosenses 1:13, mira lo que dice acá. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Entonces, ¿quién nos ha librado?
Dios nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces, ¿tú dónde estás ahorita? En el reino del Hijo amado. ¿Por qué? Porque estás sentado ¿dónde? En lugares celestiales con Cristo. Yo quiero que entiendas un poco esto. Mira dónde estás sentado, mira a qué reino perteneces. Escucha, no estás en el reino de las tinieblas, no estás bajo el poder de las tinieblas. El diablo tiene un poder y un dominio, él es el Dios de este mundo, dice la Biblia. Entonces, pero tú no estás bajo su poder. Él es el Dios de este mundo, pero tú no eres de este mundo. ¿No te parece poderoso? No eres de este mundo, tú perteneces a los cielos. Porque mi ciudadanía, diga conmigo, porque mi ciudadanía está en los cielos, amén. Perteneces allá, eres un embajador. Recuerda, los embajadores, el embajador de los Estados Unidos y todo su equipo de trabajo andan en carros diplomáticos. Y no sé si lo sabes, pero un carro diplomático si estrella otro, entonces ellos tienen autoridad para seguir derecho. Y la policía de aquí no tiene jurisdicción sobre ellos, porque ellos trabajan bajo la política de su propio país. Son acuerdos a los que llegaron los países. Entonces, cuando tú pisas, cuando pones un pie en la embajada americana, tú estás poniendo un pie en Norteamérica. Así que hay gente que dice, yo nunca he ido a Norteamérica. Si ya fuiste a la embajada, ya estuviste allá. Amén. Ahora, eso es lo que quiero que tú entiendas. Que en dónde están tus pies. Posicionalmente hablando, tus pies están en el reino de los cielos. Pregunto, ¿hay enfermedad en el reino de los cielos? No. ¿Tienes autoridad en el reino de los cielos? ¿Eres reconocido en el reino de los cielos? Entonces puedes actuar y moverte en ese sentido. El cual nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado del poder de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Tú estás en el reino del Hijo, allí perteneces, allí estás. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces esto es obviamente lo que debemos estar caminando, en esta autoridad, en este conocimiento. Si hay síntomas en algún familiar o en ti mismo, entonces tú debes levantarte y actuar. Hay un familiar que es creyente, ahora hay un familiar que no es creyente, también hay una autoridad. Y quiero finalizar esta palabra hablando específicamente de eso. Quiero hablar específicamente de este tema que dice sobre quién tenemos autoridad, sobre quién tienes tu autoridad. Es algo bien importante. Entonces, primero que todo, tú tienes autoridad sobre tu propia vida. Entonces di, yo tengo autoridad en mi propia vida. Tienes autoridad en tu propia vida. Tú puedes moverte allí, y si tú tienes un síntoma, tú puedes actuar. Tú puedes fluir en esa misma palabra y traerla para tu propia vida. Entonces, como hace como 2 días mi esposa me dijo, me estoy como sintiendo un poco mal. Y entonces comenzamos a hablar de estos textos. Efesios capítulo 1, verso 3, Efesios capítulo 1, versos 17 al 23, y hablamos bastante con ella del verso 20, 21, 22 y 23. Hablamos de Colosenses capítulo 1, versos 13, 14, hablamos de Colosenses 2 también, hablamos de Isaías 53 y otros versos que están allí específicos. Hoy estoy ampliando esos versos para que puedas entender de quién tú eres, cómo caminas, y tú puedes actuar específicamente en lo que tienes sobre tu vida, caminando en tu vida. Entonces, vuelvo y te digo, si tienes un síntoma, vamos a actuar en eso. Y yo hablé con mi esposa y le dije, bueno, vamos a... Primero le hablé un poco de esto para que ella lo entendiera, y yo sé que ella lo sabe, solo estoy refrescando un poco la memoria de lo que ella misma conoce. Y luego de eso, entonces, ¿qué comenzamos a hacer? Comenzamos a orar y comenzamos a tomar autoridad, y le dijimos, diablo, usted no tiene autoridad sobre la vida de mi esposa. Ahora, ella que decía, diablo, usted no tiene autoridad sobre mi cuerpo. Entonces, número 1, tú tienes autoridad primero sobre tu propio cuerpo, sobre tu propia vida. Hay personas que, y bueno, yo lo entiendo, si tal vez son bebés espirituales o niños espirituales, entonces acuden ¿a quién? A su padre espiritual. Entonces puede que me llamen, algunos a veces no llaman al pastor o a la pastora, sino llaman a otras personas, o van al médico, y bueno, está bien ir al médico y todo eso, pero estamos viendo que nosotros giramos en un entorno espiritual. Y tú tienes que saber
pedir ayuda primeramente tal vez a tu padre espiritual, pero también si has madurado, si estás más grande, puedes caminar sabiendo que tú eres un ser espiritual, que tienes autoridad y que tú mismo puedes ejercer autoridad sobre tu propio cuerpo. Número 2, tienes autoridad también sobre tu hogar. Entonces di conmigo, yo tengo autoridad sobre mi propia vida. Yo tengo autoridad sobre mi familia. Entonces, lo que yo hice el otro día fue tomar autoridad sobre mi familia. Yo dije, el diablo está molestando a mi esposa, está trayéndole síntomas y no vamos a dejarlo dominarnos por eso. ¿Y qué sucedió? Entonces mi esposa está teniendo la cámara en este momento, entonces ella no puede salir porque está exactamente detrás de nosotros, pero ella el otro día se levantó contenta y me dio una sonrisa y me dijo, wow, ¿sabes qué? Ya no tengo síntomas, amanecí mucho mejor. Y eso significa tomar la palabra en serio, tomar la palabra y actuar con respecto a lo que Dios ha dicho de la palabra sobre tu vida. No tienes que esperar que otros oren por ti específicamente. Está bien si hay que hacerlo, pero tú mismo puedes hacerlo sobre tu vida. Y quiero finalizar leyendo Efesios 4:7. Entonces vamos a ir a Santiago, que está después de Hebreos. ¿Qué dice Santiago 4:7? Dice, sométanse pues a Dios y resistan al diablo. ¿Y qué pasará? Y él huirá de ustedes. Someteos pues a Dios y resistan al diablo y él va a huir de ustedes. La Biblia dice que el diablo está alrededor de nosotros como león rugiente buscando a quien devorar, pero él no es un león rugiente, él está tratando de hacerte que tú veas más o menos que él es un león rugiente, pero él no es un león rugiente, él realmente es un ángel caído que ya ha sido derrotado. ¿Tiene poder en el mundo? Sí. ¿Tiene autoridad? Sí, pero no tiene autoridad sobre tu vida. Y él sabe que debe obedecer a la palabra de Dios. Él sabe que la autoridad fue delegado a los creyentes, pero él engaña al creyente para que él no ejerza su autoridad. Entonces, no sé si lo dije en una prédica o se lo hablé a alguien específico, creo que fue con alguien que estaba hablando, y es más o menos como cuando nosotros tenemos un dinero en la billetera. Y entonces uno llegó al restaurante y estando en el restaurante, estás tú allí y mientras estás en el restaurante te vas a pagar la cuenta y abres tu billetera y tú dices, wow, no tengo dinero para pagar esta cuenta. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Comienzas a llamar, yo necesito a alguien que me traiga un dinero y bueno, te asustas y todo el tema, pero realmente te olvidaste que habías guardado en un bolsillito un dinero. Ahí tú lo tienes. Tú ya eres dueño de esa autoridad, tú ya la tienes, pero si no la usas, es como si no la tuvieras. Da exactamente lo mismo. Lo que debes es ejercer esa autoridad. Debes caminar en esa autoridad, ejercerla en el nombre de Jesús. Entonces debemos mirar o actuar. Debemos actuar porque tienes una autoridad legítima, una supereminente grandeza del poder con el que Dios resucitó a Jesús y también te resucitó a ti. Estás sentado en lugares celestiales, tienes una autoridad legítima delante de Dios y delante del diablo. Dice que Cristo humilló a los demonios mostrando precisamente que Él era un derrotado. Así que tú puedes caminar específicamente en eso. Iglesia en casa, hoy toma toda autoridad porque tenemos un largo año que está comenzando. Y este es un año glorioso, es el año del renuevo. Y es donde tú tienes que tomar toda autoridad. Y esa autoridad vas a comenzar a ejercerla sabiendo quién eres. Entonces no eres un bebé, no eres un niño, sino eres un hombre maduro cuando entiendes esto. Por eso oramos que el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios,
para que sepamos cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Herencia para quién? Para nosotros. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con los que creen. ¿Tú crees? Claro que sí, yo creo. Tú crees y yo creo. Entonces esa supereminente grandeza está en nosotros, la cual operó en Cristo, resucitándole y sentándole a su diestra. ¿A quién? A la diestra del Padre. Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Se lo dio a la iglesia. Tú lo tienes. Así que vamos a caminar en esa autoridad y vamos a decirle al diablo que no tiene autoridad sobre nosotros, ni sobre nuestros cuerpos, ni sobre nuestras finanzas. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú me has dado autoridad. Yo creo en la autoridad que tú me has dado, Señor. Yo te doy gloria y honra a ti, Señor. Padre, yo me tomo de esa autoridad y yo voy a ejercerla en el nombre de Jesús. Diablo, usted no tiene autoridad sobre mi cuerpo, ni sobre el cuerpo de mi familia, ni sobre sus vidas, ni sobre su salud. Así que yo le ordeno, diablo, que ahora mismo usted quite las manos del cuerpo de ellos y se vaya de una vez. Y se lo ordeno en el nombre de Jesús, porque ese nombre tiene autoridad no solo en este tiempo, en este siglo, sino también en los siglos venideros. Así que, diablo, fuera de mi vida, en el nombre de Jesús, yo camino en esa autoridad. Y quiero decirte ahora que si tú has creído esa oración que acabamos de hacer, entonces ponte en pie y salta y brinca un poquito y muévete un poco, porque eso es lo que Dios quiere que tú hagas y eso es fe, creyendo precisamente lo que hemos declarado sucederá. Así que Shalom, iglesia en casa, somos bendecidos y prósperos en Cristo Jesús y queremos que sigas muy conectado y te vamos a dejar con la oración de fe para que la recibas. También si necesitas, comunícate con nosotros para que nosotros podamos guiarte. Todos necesitamos un mentor espiritual. Ese mentor espiritual nos va a ayudar a crecer, a avanzar, a llegar a los lugares que Dios estableció para nosotros. Dios desea para ti que hagas parte de la familia en casa y de la familia de Dios, donde nos cuidamos, donde estamos allí para dar todo lo que necesitamos. Te bendigo y declaro el Shalom de Dios sobre tu vida. Chao. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estamos muy felices de tenerte en casa. Y ahora queremos invitarte a que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Así que repite esta oración después de mí. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y Salvador. Perdóname por las veces en las que he fallado. Confieso con mi boca y creo con mi corazón que tú eres el Señor. Gracias por hacerme parte de tu familia celestial. En el nombre de Jesús, amén. Ahora tú eres parte de esta gran familia. Has dado un paso muy grande y queremos felicitarte porque tu vida cambió, te partió en dos. Lo que eras antes ya no existe. De ahora en adelante eres una nueva tierra. Queremos invitarte también a que estés en contacto con nosotros en casa. Por eso te invitamos a que puedas escanear el código QR que está apareciendo en pantalla o a que ingreses al link que está en la descripción de este video. Allí tenemos un espacio preparado especialmente para ti que nos visitas por primera vez. También puedes comunicarte con nosotros a este número que está apareciendo en pantalla para que sepamos más de ti y estemos al cuidado de ti. Te felicitamos, estás en casa.